Ahora empezamos un poquito más temprano porque pues ya al rato vamos a ir a otra fiesta. Entonces pues hay que dejar avanzado el tema para darle continuidad y no dejarlo pasar mucho tiempo, ¿sale? Pues ahorita esperamos no solamente unos 2 minutitos. Disculpen si hace mucho ruido, pero solamente por el horario, sí hace un poco más de lo habitual. Y espero que pues se escuche todo muy bien. Eso es lo importante, ¿sale? Y entonces vamos en esta parte. Nos quedamos el día de ayer aquí y vamos a ir viendo. Ay, Dios. Que estaba haciendo unos videitos que me gustaron, pero dije, esto ya me voy a poner a hacer algo de esto porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Sale? Justamente nos quedamos ahí, ya vimos esto el día de ayer, estamos viendo todo lo que es el proceso de atención nutricia, ya vimos la parte de antropometría, ya vimos bioquímicos. Hola Ariana Ortega, ¿qué tal? Buen día. Estamos viendo la parte de los clínicos y ahorita estamos observando toda esta parte. Más allá de las deficiencias de vitaminas y algunos minerales, más en ese sentido, nos enfocamos más en la parte de quizás algunas afectaciones a nivel patológico o algún signo, algún síntoma que está presentando el paciente que posiblemente va a afectar la forma en cómo se va a alimentar. Entonces, y de pronto se nos pasa, o sea, es importante. Por eso, de pronto, más allá de la clínica, solamente en cuanto a deficiencias de estos micronutrientes, yo me enfoqué un poquito acerca de lo que es la manifestación clínica de la enfermedad y qué adecuaciones vamos a hacer al plan de alimentación de acuerdo a estas circunstancias. Recordemos que no todos los pacientes van a presentar esta sintomatología, cada uno de ellos hay que individualizarlos, pero aquí lo importante es que tú observes cuáles son esas características que va a presentar ese paciente. Y eso te va a permitir ampliar tu criterio clínico y poder identificar cuál va a ser la adecuación que vas a hacer en ese momento. Y desde ahí tú ya te vas a ir dando cuenta de la importancia que tienes en ese equipo interdisciplinario, ¿sí? A nivel del estómago, que es importante visualizar, aquí algo que a mí me pasaba muy frecuentemente y es que de pronto había pacientes que tenían sondas nasogástricas o sondas por gastrostomía o independientemente del tipo de sonda, por ejemplo, sí lo teníamos que considerar, yo sí lo tenía que considerar, porque de acuerdo a esto iba a elegir qué tipo de alimentos iba a utilizar para su nutrición. Porque quizás si tenía un paciente que ya previamente estaba con una dieta polimérica artesanal, pues muy probablemente de acuerdo a la evolución clínica, muy probablemente se iba a ir en los próximos días. Entonces, si yo le daba una fórmula polimérica comercial, pues no se podía ir con esa porque en el hospital no hay acceso a ese tipo de sí hay como para uso interno, pero no para prescribir a cada uno de los pacientes. Tendríamos muchos y pues no nos daríamos abasto. Ajá. En ese caso nosotros indicamos las dietas poliméricas artesanales que nos han funcionado muy bien, ¿sí? Pero si tu hospital tiene la posibilidad de indicarlas, pues qué bueno, ¿no? Porque realmente es un alimento que tiene, pues, viene ya enriquecido con vitaminas, minerales y lo que hacemos en las poliméricas artesanales es agregar un multivitamínico. Entonces, si te das cuenta, aquí lo importante es visualizarlo, qué tipo de sonda es, porque obviamente también quizás parte del calibre de esa sonda muy probablemente van a ir se taponee si la alimentación es muy densa. Ajá. Entonces sí es importante que lo estemos considerando. Y quizás también qué tipo de alimentación es la que pasa por esa sonda. Sí, de pronto hacer un recordatorio de 24 horas y preguntarle a la mamá, oye, ¿qué tipo de alimentos le prepara? ¿Cómo se los prepara? ¿En cuántas tomas? ¿En qué volumen? Porque eso nos va a dar un aproximado de la cantidad de kilocalorías que está ingiriendo y cómo esa cantidad de kilocalorías está afectando de manera pues positiva, en este caso si está creciendo de forma correcta o en algún momento esta cantidad de kilocalorías es insuficiente que no le permite tener esa ganancia de peso. Ya desde ahí ya te debe dar esa parte de esa información. También en la parte de la distensión abdominal, aquí por ejemplo en los pequeños, en el caso de los neonatos o los niños ya más grandecitos, arriba de 3 centímetros, pues ya se habla de una intolerancia enteral, ¿no? Y ahí en algunos casos, no en todos,
se sugiere suspender la alimentación o bien modificar el tipo de infusión o incluso disminuir el volumen, o muy probablemente si adicionaste algún módulo o concentraste la fórmula, quizás de pronto vas a tener que regresarte un poquito a la dilución previa para mejorar la tolerancia. Pero dentro de esta parte de distensión abdominal van a haber muchos factores que no solamente va a ser la alimentación. Muy probablemente el paciente no tuvo datos de apnea, tuvo baja saturación, tuvo un cuadro de fiebre, etcétera. Puede ser ahí que todos estos factores también contribuyeron a esta distensión. Entonces, generalmente nosotros ya previo a realizar estos progresos en la alimentación o indicar este tipo de alimentación, lo que hacemos es primero verificar la parte clínica, que no haya previamente esa distensión abdominal. Por ejemplo, en los prematuros más allá de 2 centímetros ya se habla como intolerancia enteral y obviamente o lo dejan unas horas en ayuno y normalmente nuevamente inician con pequeños volúmenes y van haciendo las progresiones nuevamente. Pero va a depender todo en el contexto del cuadro clínico que está presentando el pequeño. Y de pronto sí se nota, es muy visible, o sea, ya de pronto yo no me percataba, ahora ya lo observo más con el pase diario, pues me voy dando cuenta que sí de pronto se ve un abultamiento de la pancita y dicen, no, pues es que está distendido, y pues aunque no propiamente se mantenga el perímetro, pero sí a la palpación está un poco más expandido, incluso ya de pronto se encuentra duro, entonces ahí es lo que ya nos puede indicar que, que en ese momento puede ser que no sea el mejor momento para iniciar la estimulación enteral. Pero ya esa es la parte médica quien hace esa valoración, y a final de cuentas nosotros vamos a estar esperando en qué momento por lo menos nos llegamos a, a 100 mililitros por kilo, para poder ahí en algún momento o aumentamos más volumen al volumen máximo, o de pronto podemos llegar a concentrar ya sea la parte de no concentrar leche materna, ¿verdad? Porque no se puede concentrar, pero sí, por ejemplo, de pronto poder fortificar esa leche materna o en algunos casos, dependiendo de la clínica del paciente, poder agregar un módulo para cubrir la cantidad de kilocalorías que necesita ese pequeño para que se mantenga en un crecimiento adecuado. Va más en ese sentido. Y también, por ejemplo, ahí yo le puse como edema, pero igual puedes encontrar, bueno, me parece que viene la otra, es ascitis, a ver si lo pongo, sí, edema. También si el paciente tiene edema, pues ya te habla de un aporte deficiente en cuanto a proteínas, y hay que tener un control de líquidos. Más en aquellos pacientes de pronto con insuficiencia renal puede llegar a tener esa circunstancia, o aquel paciente con alguna cardiopatía también es muy frecuente esta circunstancia, y ahí de pronto pues la cantidad de líquidos que podemos manejar va a estar restringida, y hay que trabajar con esa cantidad para dar un mayor aporte calórico y estar favoreciendo la ganancia de peso y talla. Aquí algo que de pronto les repito muchas veces, digo, ay caray, esto lo repito mucho, pero a diferencia del adulto, en el niño tienes que asegurar que gane peso y gane talla, porque el adulto ya no crece, ya se terminó su curva de crecimiento, pero en el caso de los niños, desde que nacen hasta prácticamente los 19 años están creciendo, y de pronto tienes que garantizar que la cantidad que estás aportando en cuanto a calorías y toda la cantidad de nutrimentos asegure que ese crecimiento se esté presentando. Ese es el punto. Por eso te lo repito mucho, ¿sí? Porque cada una de nuestras acciones van a ir enfocadas a que garanticemos cantidad de calorías, y que esta cantidad de calorías se vea reflejada en esa ganancia de peso y talla. Es parte de ese objetivo que buscamos en estos pacientes, ¿sale? En el adulto no sé, pero en niños eso es lo que hay que buscar, ¿sí? Y bueno, obviamente todos los días hacemos ese pase de visita para ir verificando que esté comiendo bien, que haya una mejor evolución clínica. Hola Alicia, hola Alicia, hola, ¿qué tal? Así es. También que es importante ver en estos pequeños. Muy bien, excelente. Pues ya con todo, la actitud, a practicar. A practicar. ¿Sale? Muy bien. Y con niños, mira qué padre, pues ahí está. No sé, la vida nos pone donde tengamos que estar. Nunca pensé estar aquí, y mira, aquí estoy. Vas a ver mucho aquí. Muy bien, qué bueno,
qué bueno, Galicia. Las quiero mucho. Hola, Michelle. Hola, Michelle. Gracias. Gracias. Pues sí, justamente es practicando. Y mira, aquí estoy sin qué hacer, por eso estoy aquí. Yo una vez asistí a una conferencia. Oh, ok. Ay, muchísimas gracias. Ya no recuerdo en cuál. En una dije muchas maldiciones y ya no me volvieron a invitar. Perdón, pero se me fue. Ya estaba así. Dije, pues así se vino, ni modo. Pero está bien. O sea, de pronto ya no es que me haya quedado con ganas. Y ahora me gustan hacer otras cosas. Por ejemplo, para mí, cada live, por ejemplo aquí, es una conferencia, es platicar con ustedes. Sí, qué bueno que no te tocó, Galicia, pero te hubieras divertido. Esto es muy divertido realmente porque pues aquí puedes expresarte, puedes compartir lo que tú sabes e irte conociendo, que es justamente parte de esa finalidad. Y también tienes habilidad para poderte comunicar, para poder expresarte, conversar, etcétera. Y también se aprende aquí. Entonces también me gusta. Y es como yo quiero, entonces es como aquí. Aquí me gusta esta parte. Uh-huh. Sí, gracias, Dalí. Así justo. Y también en ese estómago va en algunas ocasiones, por ejemplo, el paciente con alguna patopatía puede llegar a tener ascitis. Uh-huh. Y obviamente también vamos a tener que ir ajustando esa cantidad de proteínas y líquidos de acuerdo a la evolución del paciente. Si este paciente de pronto cursa con una encefalopatía hepática, pues ahí no vamos a poder dar mucha cantidad de proteínas, pero mientras ese cuadro no se presente, sí podemos darlas, porque a final de cuentas, pues es un paciente que va a requerir una alta cantidad de proteínas por el catabolismo que presenta. Uh-huh. También en este mismo estómago podemos llegar a tener alguna fístula. Híjole, pues sí, puede llegar a pasar. De pronto en el paciente con desnutrición que no hay buena cicatrización pueden llegar a formar estas fístulas, que es una comunicación, puede ser entre órganos o hacia la pared abdominal, cualquiera de las dos, y obviamente va a depender de la circunstancia en la cual se encuentre el paciente. Ok, encontré esto en internet puede ser entre órganos. Espérate. Échale un ojo. Aquí el Siri que está en otra computadora, no me lo cierro porque está de chismoso también. Ya lo cierro. Ajá. Y justamente ahí lo vamos a ajustar. Y dependiendo del tipo de fístula y el gasto que tenga, pues hay que estar reponiendo la cantidad de sodio, potasio. Y además de esto, es un paciente que va a requerir alta cantidad de proteínas, de energía, quizás de pronto alguna fórmula semielemental, una dieta de bajo residuo o incluso nutrición parenteral. Va a depender mucho de la circunstancia en la cual se encuentra el paciente, ¿sale? Así de forma muy general. Y aquí a lo que voy es, cuando veas a un paciente en estas circunstancias, desde ahí ya te debe de mover esa inquietud por decir, este paciente tiene riesgo por esa patología que tiene, riesgo de desnutrición. Y de pronto por ahí me preguntaban, ¿y a poco si hay desnutrición en los hospitales? Sí hay, porque muchas de estas patologías quizás en algún momento son muy catabólicas y van a requerir un apoyo nutricional muy adecuado a esas condiciones para que mejore esa condición clínica y aparte siga ganando peso ese pequeño. Entonces tú, cuando veas un paciente en estas circunstancias, de pronto ya te debe de mover aquí la información y decir, yo necesita ese paciente una valoración mía. Y es ahí donde tú puedes empezar ya a introducirte en esa parte. Fina si vale calle. Espérame, estoy en un live. Ahorita te marco. Esperen. Estoy acá, déjalo ver, puesto. Ya empezaron el ruido allá. Hace rato no había ruido, ahora ya hay ruido. Pues bueno, esperamos nada más un ratito y a ver si se escucha, porque ya. Ya nos pusieron la música. Bueno, vamos a ver esta ya. Más al ratito a ver si platicamos, pero que ya se escuchó la música. Acabo al lado de un taller, entonces ya hay música. Sale entonces justo. ¿Qué podemos llegar a ver también en este paciente? Algunos con una escoliosis, que es una deformidad que tiene la columna y en algunos pacientes puede llegar a disminuir la capacidad gástrica. Entonces en esas circunstancias pues no vamos a poder manejar volúmenes grandes de alimentación y vamos a tener que
que estarlos disminuyendo, o quizás fraccionar la alimentación para poder cubrir la cantidad de kilocalorías. Ajá. También, digamos, en aquel paciente que tenga con hepatoesplenomegalia, puede ser que también presente esta circunstancia, porque obviamente parte de este hígado grande va a hacer que ocluya ese estómago, y entonces el volumen que puede recibir este estómago va a ser mucho menor. Ajá. Y de pronto quizás si tú pensabas dar la alimentación en 3 comidas quizás, o 3 comidas y una colación, muy probablemente sea insuficiente y quizás no tendríamos que ir hasta 2 colaciones o dividirlo en 5 tiempos para poder cubrir un mayor aporte calórico en ese tipo de pequeños. Yo recuerdo una niña con una hepatopatía muy importante. Ella había sido operada de una atresia de vías biliares y no, algunas les va muy bien al paciente, algunas otras no. Y entonces en ese caso lo que sucedió es que no tuvo un buen éxito la cirugía, y sí de pronto siguió creciendo la parte del hígado. Y eso era una niña que no te toleraba volúmenes muy grandes de alimentación, entonces lo que teníamos que hacer era fraccionar la dieta para que pudiéramos dar un mayor aporte calórico por tiempo de comida. Y ahí le fue funcionando para poder ayudarle a ganar peso. Así es. Va a depender mucho de las circunstancias. No todos los niños son iguales, y entonces lo importante aquí es que cuando tú identifiques esas circunstancias, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque de pronto las vemos, pero no nos pasan por aquí, que podemos nosotros inferir en cada una de ellas y mejorar su condición clínica. Es a lo que voy. Porque si nada más me enfoco en deficiencia de vitaminas y micronutrientes, me está faltando toda esta visión crítica, esta visión clínica, que tenemos para con el paciente, y ahí te va a dar mucha información. Ya decíamos, obsérvalo, cómo es este niño en condiciones de enfermedad a comparación del niño que está normal, cómo se comporta uno y otro con respecto a esa condición clínica, porque ahí vas a notar muchísimo las diferencias. También, por ejemplo, a nivel del intestino, ya pasamos a este nuevo órgano. Si tiene algún estoma, tienes que ver en dónde se encuentra el estoma, si es una ileostomía, si es una yeyonostomía o si es una colostomía. Y ahí esas clases de fisiología, de fisiopatología que vimos van a inferir, porque obviamente vamos a tener que averiguar cuál es esa deficiencia de nutrimentos que va a tener el paciente de acuerdo a esa resección intestinal en donde se encuentre. Y ahí es donde tenemos que repasar rápidamente, a ver dónde. Si es una yeyonostomía, ¿qué se absorbe primero? Pues se absorben azúcares, después proteínas. En la ileostomía se van a absorber las grasas, entonces va a depender mucho la porción del intestino que se haya reseccionado y cuánta tienes de porción residual, también va a depender muchísimo. Y por ahí de pronto dimos una clase de fístulas, me parece, y de intestino corto, donde veíamos la importancia de cada una de estas porciones del intestino, que tienen una función muy específica, que es importante tenerla muy presente, y más si te vas a dedicar a esta parte, considerar, porque de acuerdo a esa resección intestinal tú tienes que dar ese apoyo nutricional adecuado para esa situación que está presentando el paciente. De forma general, yo aquí nada más lo especifiqué, quizás probablemente se requiere una dieta sin lactosa, fraccionada, por justamente si yo tengo un vaciamiento gástrico acelerado, pero tengo una porción de intestino disminuida, pues yo quiero que haya un mayor contacto de estos alimentos con la superficie de absorción, y por lo tanto el que dé pequeñas porciones durante el día quizás va a ayudar a que absorba una mejor cantidad de nutrimentos, ¿sí? Y obviamente va fraccionada, controlando los líquidos para que tampoco no haya tanta pérdida de líquidos, o si hay mucha pérdida hay que estarlos reponiendo. Baja en residuo para que justamente haya un mayor contacto de estos alimentos con la superficie de absorción y facilite y obtenga esos nutrimentos dentro de la alimentación. También de pronto ajustar un aporte de electrolitos y también dar zinc. Va a depender mucho de la situación en la cual se encuentra el paciente. Y quizás de pronto también ahí ajustar la velocidad de infusión. De pronto si tienes considerado dar una infusión continua, pues, o quizás ya empezaste en continua y hay que progresarla a una infusión en bolos para un posterior regreso. Hay muchas cosas que se pueden ver en cada uno, ¿no?
En cuanto a la resección intestinal, pues justamente si tengo un intestino corto, pues quizás va a haber un síndrome de mala absorción y la cantidad de nutrimentos no se va a asimilar de forma adecuada y vamos a requerir quizás la administración de la nutrición parenteral. O quizás lo que ya hacíamos una enteral en infusión continua para que le cayera como que a gotita en ese intestino y favoreciera la absorción. Lo que queremos es que esta gotita vaya absorbiéndose lentamente durante ese lapso de tiempo, porque si yo es como si abro la llave ¡pum!, de un solo, pues se va a salir el chorro, pero va a pasar muy rápido. En cambio, cuando yo hago infusión continua, lo que hago es la gotita a gotita, entonces la absorción va a ser mucho más lenta y pues ahora sí, va a favorecer mejor la asimilación de esos nutrimentos. Ajá. Y depende de la porción reseccionada, pues quizás de pronto requiera alguna fórmula sin lactosa. Ajá. Pero va a depender mucho de la resección que esté presente en el paciente. Uh-huh. A nivel, por ejemplo, si hay una situación de estreñimiento, que también es muy frecuente en algunos pacientes, hay que preguntar, importante, que esté haciendo actividad física, que haya movimiento, porque parte de ese movimiento que haya a nivel de nuestras piernas también favorece ese movimiento a nivel intestinal y favorece que el paciente pueda evacuar de forma adecuada. Pero igual, si yo estoy dando fibra, pero no estoy dando agua, no va a favorecer. Tienen que ir los dos y los tres a la par. Tanto la parte de la fibra como los líquidos en suficiente cantidad para el paciente y la parte de la actividad física. Los tres son pilares importantes para que este paciente tenga una evacuación adecuada. Si no toman agua, pero están comiendo frutas y verduras, de pronto pues sí, hay fibra, pero ¿de qué forma yo puedo sacar toda esa fibra? Pues de ese intestino es tomando agua. Requerimos agua simple para que este intestino esté funcionando de manera correcta. No solamente la parte de frutas y verduras es como parte de vitaminas, minerales, sino también ayuda a que este intestino esté moviéndose de forma correcta, que esté funcional. Y aparte también esta fibra ayuda a que son como el sustrato para alimentar a nuestra flora intestinal. También tienen una función, porque de pronto, más allá que de pronto las vemos como para bajar de peso, no tienen tanto. Sí te pueden ayudar a la parte de controlar tu peso, pero más allá de la función es todo lo que el cuerpo requiere de ese nutrimento para funcionar de manera correcta. Va en ese sentido, ¿sí? Entonces, sí, de pronto las vamos a requerir para que nuestro cuerpo esté funcionando de manera adecuada. ¿Sale? Y el lado contrario, por ejemplo, en el caso de la diarrea, es importante, ya veíamos, puede ser también debido a un medicamento, quizás de pronto le pasaron muy rápido la alimentación, quizás incluso le aumentaron la dosis de laxante que en alguna vez también nos tocó. Le triplicaron la dosis y no se dieron cuenta. Entonces, todos esos son datos que también tienes que ir como descartando para saber cuál es la causa de esta diarrea. Muy probablemente también sea una alergia a la proteína de leche de vaca o algún otro alimento y también hay que considerarlo, ¿sí? Entonces, todo esto es, sí, muy probablemente la alimentación que tú estás dando, pero también a la par ve descartando a los demás factores o quizás muchos de estos van a afectar a que tu paciente no tolere de forma adecuada. También de pronto cuando hay el abuso excesivo de antibióticos, pues esa barrera intestinal va a estar muy depletada, o sea, incluso estas vellosidades van a estar aplanadas y no van a absorber adecuadamente estos nutrimentos. Pero fíjate, me quedé pensando en la diarrea. Por el uso de antibióticos, más bien destruye mucho de nuestra flora intestinal, ¿no? Justamente. Y por eso justamente pues estas bacterias, las bacterias buenas no crecen de forma adecuada y obviamente esto hace que también como participan para una mejor tolerancia de los alimentos. Es como por ejemplo, me ha tocado de pronto en algunos pacientes que tienen abuso excesivo de antibióticos y ¡pum!, se lleva todo, les da diarrea de pronto, no te toleran tan fácilmente. O sea, me quedé pensando en eso. Ok. Y este otro cuadrito, esta escala me gusta mucho, se llama la escala de Bristol, porque de pronto te ayuda mucho
a que la compartas con el paciente y le enseñes como de qué consistencia está haciendo su bebé la popó. Porque de pronto la mamá dice, es que tiene diarrea, pero realmente está haciendo gromocitos, entonces no es diarrea. Ajá. Hay unos niños que sí de pronto hacen como el tipo 1, los trozos duros, así tipo escíbalo se llama, ¿no? Que son como tipo popó de borrego, así tal cual. Porque obviamente ahí es un estreñimiento muy significativo y seguramente no están tomando agua. Muchos de esos pacientes no toman agua y casi salen así las bolitas. Digo, wow, qué impresión. Todo esto se pudiese evitar si justamente hiciera alguna actividad física, tomar agua y la parte de la fibra de las frutas y las verduras. Ahí está esa mejoría de ese cuadro clínico sin ingerir ese tipo de alimentos. Ajá. Y justamente la diarrea es totalmente líquida, casi de pronto a los bebés se les sale del pañal, esa sí es diarrea. Y obviamente cuando aumenta el número de evacuaciones, pues ya nos está indicando que esa tolerancia no es adecuada, ¿sí? Que hay algo que está pasando en este pequeño. Y es como tenerla dentro de tu formulario, ahí muy presente para que en alguna circunstancia se la puedas mostrar a la mamá y decir, a ver, dígame, ¿de qué consistencia es la popó? Por ejemplo, los bebés que son alimentados con leche materna, la popó es como tipo no grumosita, no va a estar formada porque obviamente no hay fibra, toda la parte se asimila, entonces no hay esta circunstancia. Justamente, pero sí es importante considerarlo. ¿Va? Ok. Entonces esa hay que tenerla presente. Y ahora vamos, ya casi vamos a acabar, ojalá ya acabamos Y en la parte de la uresis también nos va a indicar, hay de pronto pacientes que no llegan a orinar, entonces justamente nos están faltando líquidos, probablemente esté deshidratado, hay que ajustarlos a mínimo a los requerimientos hídricos y a lo estrictamente necesario de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Esto de pronto sí lo valoro con la parte médica, porque ellos tienen que tomar en cuenta quizás medicamentos, quizás van a pasar algún plasma, sangre, etcétera, ¿no? Entonces, quizás de pronto los líquidos sí hay que corroborar con ellos cuánto tenemos disponible para que en base a eso poder nosotros ajustar la alimentación de acuerdo a esa evolución clínica que tiene el paciente. Y también, por ejemplo, en casos de edema, pues no vamos a poder dar, pues ahora sí como un 100%, va a depender mucho de la condición clínica del paciente. Y en algunos casos de pronto nos dejan un 80% y vamos valorando y también que vaya mejorando el paciente para ir aumentando la cantidad de líquidos. Y en el caso de pacientes que tengamos con glucosuria, ya te está diciendo ahí que obviamente es un signo de diabetes de diabetes mellitus en el paciente, pero obviamente nosotros no somos quien para poder diagnosticar la enfermedad. Es lo único que estamos presentando en ese paciente que hay glucosa en orina y que se va a requerir otro tipo de estudios para valorar si tiene o no la enfermedad. Ya eso lo haría la parte médica. En nuestro caso, el haber ya glucosa en orina ya nos habla que ha superado el umbral renal, que quiere decir que ya la cantidad de glucosa a nivel sanguíneo muy probablemente rebasó ese nivel. Se habla por arriba cuando ya presenta glucosa en orina, es que muy probablemente a nivel sanguíneo ya se encuentra por arriba de 170 miligramos por decilitro. Entonces justamente ahí ya te está indicando que hay que adecuar esa cantidad de hidratos de carbono para que no se siga pues presentando, ¿no? O a qué se está debiendo también. Y de pronto también la presencia de cetonas en orina pues ya también puede deberse a una falta de energía, aunque también puede ser muy probable de algún posible error innato del metabolismo que hay que descartar a través de un tamiz neonatal ampliado o ya, pues sí, para poder identificar qué tipo de enfermedad es la con la que tengamos que estar adecuando este plan de alimentación. ¿Sí? Justo. En la piel, fíjate, esto es muy común en el paciente, esta dermatitis, en el paciente con obesidad. Yo hace algún tiempo, en la prepa, en la universidad, yo creo que en la prepa era donde llegué a estar más, tenía, yo creo que hasta obesidad en ese momento. Ahí sí, me confieso con ustedes.
Ahora pues ya no, ya ha mejorado muchísimo esta parte de mi peso, ya obviamente ha cambiado mis hábitos y esto ha mejorado muchísimo. Pero yo me acuerdo mucho de esta parte de la dermatitis que era muy frecuente en los brazos. Fíjate cómo de pronto lo veía uno así y dices, pues no sabes por qué, pero obviamente la alimentación no era la adecuada y todo aquí lo importante de las vitaminas del complejo B, que obviamente yo las sustituía en algún momento, no mi alimentación no era muy ¿cómo te diré? Muy sana, era mucho de comer alimentos industrializados y muchos de ellos no tienen suficiente cantidad de vitaminas como los alimentos normales, ¿no? Y ese exceso de azúcar, para poderse metabolizar, requiere una alta demanda de vitaminas. Pero imagínate, si yo no las estoy administrando, no las estoy ingiriendo de forma adecuada, se llega a presentar esta circunstancia. Cuando ya empiezo a cambiar ese tipo de alimentos muy refinados por alimentos de su forma natural, esa situación desapareció y ahorita ya están limpios mis brazos. Dije, wow. Noten a sus pacientes o observen a los pacientes que de pronto tienen problemas con su peso, se va a notar este signo muy evidente y en correlación muy probablemente su alimentación tiene un exceso de azúcares refinados. Y muchos de ellos de pronto no ingieren algún suplemento vitamínico, pero pues ahí. Incluso hasta como parte de la educación del paciente, de la alimentación saludable en un paciente con obesidad, incluso poder considerar este aporte de vitaminas, porque para que esto se presente es porque esta deficiencia ya lleva muchísimo tiempo instalada. Y sí, pues obviamente fue en la prepa cuando todavía no tenía nociones de todo esto y pues comía, a esa edad uno come lo que quiere porque pues no sientes, por la edad dices, no, pues qué me va a pasar a mí, nunca me pasa nada, me siento muy joven, soy joven, tengo toda una vida por delante, puedo comer lo que yo quiera. Justamente pasa eso. Así es que chequenlo, obsérvenlo. Pero ¿qué nos está indicando? Necesita vitaminas del complejo B. Y se quita, ya después no hay nada. Al nivel de la piel, ya habíamos mencionado, así como en los ojos puede verse la ictericia y ya te habla de que este paciente va a requerir un aporte adecuado de grasas y también de triglicéridos de cadena media. Recuerda que las sales biliares su función es emulsificar las grasas de cadena larga, pero el presentar ictericia es muy probablemente que estas sales biliares no drenen al intestino y por lo tanto no van a hacer esa función de emulsificar las grasas. O si de pronto una pequeña porción migra al duodeno, muy probablemente una porción muy limitada. De pronto ahí se sugiere hasta un 40% de las grasas totales, dependiendo de la edad del paciente, para poder asegurar un buen aporte de ácidos grasos esenciales que se encuentran en los triglicéridos de cadena larga. ¿Sí? O sea, cada uno tiene su función, pero como los TCM no requieren de sales biliares y son un aporte energético de fácil de asimilación, que no requiere sales biliares, rápidamente se absorben y van directamente al sistema porta y allá todo el organismo, pues no requieren como tal de este tipo de sustancia y eso facilita que sean un aporte rápido de energía. Ahí para algunos pacientes, por ejemplo, en aquellos que cursan con ictericia, por ejemplo, las hepatopatías, de pronto los niños con desnutrición, ¿qué más? Quizás de pronto pues hasta un kilotórax, fíjate, porque los triglicéridos de cadena media su transporte no es por la linfa, sino van directamente al sistema porta, a la parte del hígado. Entonces, si de pronto yo quiero energía para ese tipo de pacientes, puedo dar unos triglicéridos de cadena media. Es importante, de pronto lean por ahí si tienen la oportunidad, cuáles son los mecanismos de cómo se asimilan las grasas a nivel en nuestro organismo, cómo se digieren y después de que ya se digirieron, cómo se van a absorber, cuáles son las rutas que van a elegir para poderse transportar y distribuirse en todo el cuerpo. Hay de pronto, también aprendí mucho de esto a través hay películas, por ejemplo, en caricaturas, donde te va indicando, ahí van las grasas, ahí van los azúcares, ahí va un glóbulo rojo. Ahí no te enseñan mucho a tú visualizar cómo funciona tu cuerpo y también a entender cómo se va a estar
digiriendo, absorbiendo y metabolizando toda esa cantidad de energía en nuestro organismo. Porque si de pronto no lo comprendemos, va a ser difícil poder nosotros visualizar qué importancia va a tener cada uno de estos nutrimentos en la alimentación de los niños. Entonces ahí lo puede checar, ¿sale? También importante la pérdida del tejido graso y magro, pues obviamente te habla que nos está faltando energía, nos está faltando proteínas y también la actividad física, que para que haya un incremento en esa masa muscular, el paciente tiene que generar ese movimiento para formar ese músculo. Es como por ejemplo el deportista, pues sí come mucho, pero no va al gimnasio, pues no va a formar el músculo. Así también los niños, aunque estés dando proteínas y más en un paciente que de pronto no se mueve, que tiende más a la sarcopenia, pues justamente va a ser eso. Tenemos que hacer que haya una fisioterapia para que pueda favorecer esa regeneración de ese músculo, que haya movimiento y se empiece a aumentar ese volumen. Y también en pacientes que tengamos con fiebre, dentro de nuestra hoja de enfermería, donde nos anotan la temperatura, es importante considerar que si el paciente tiene fiebre, va a aumentar su requerimiento energético hasta un 12% más sobre cada grado centígrado arriba de 37. Y también considerar que de pronto esta misma fiebre que es un mecanismo de respuesta a la agresión que está teniendo el niño, digamos hacia una situación de sepsis o alguna situación inflamatoria, está respondiendo. Pero algo curioso que de pronto pasa con el niño con desnutrición es que no tiene fiebre, fíjate nada más, porque ya no tiene esos anticuerpos suficientes para hacer frente a esa lesión. Por eso muchas de las veces quizás este paciente con desnutrición está en un proceso de sepsis, pero no tiene fiebre, incluso tienden más a la hipotermia. O sea que de pronto una fiebre nos defiende del ataque de ese proceso séptico. ¿Qué tal? Y también de pronto considera, si tu paciente tiene fiebre, es muy probable que no coma el 100% de lo que tú le indicaste. Porque imagínate tú cuando tienes fiebre, así como que, tengo ganas de comer todo, pues no te va a dar hambre. ¿Sí? Apenas vas a comer pequeñas porciones porque justamente tu cuerpo está defendiendo de esa agresión y está generando esa fiebre. Entonces no va a comer el 100% de lo que tú le estás indicando, y en algunos casos muy probablemente puede haber intolerancia enteral en esas circunstancias, porque el paciente está entrando en un proceso de un síndrome de respuesta inflamatoria ante una agresión que está presentando. Entonces ahí cuando tienes como de antecedente que ha persistido con fiebre, yo cuando tiene fiebre yo no le progreso ni volúmenes, quizás en cuanto a volumen solito, a dilución normal, ya sea la leche materna a dilución normal, pero trato de no concentrar ni de poner módulos porque muy probablemente no me vaya a tolerar y se vaya a distender, porque ese mecanismo en ese momento de fiebre me está diciendo que está presentándose una agresión interna, que en este momento no es prioridad estarlo nutriendo, sino más bien ayudarle a este cuerpo para que mejore su respuesta a esta agresión y posteriormente, ahora sí, darle la cantidad de energía para que pueda reponerse. Sí, por ejemplo, tú cuando tienes fiebre, o sea, no ese día dices, no, quiero irme al buffet, no. Realmente tú quieres estar tranquilo, o sea, pues de pronto ya te tomas tus medicamentos, no tienes ni energía ni para moverte, te la pasas recostado, descansando, y quizás de pronto ya después que pasa esa fiebre es donde ahora sí el apetito viene al 100, porque justamente ya hubo una lesión muy importante en tu organismo que ahora busca repararlo a través de la alimentación, y es ahí donde ahora sí, dame de comer y me voy a comer todo lo que tú me pongas enfrente, pero es justo después de esto. ¿En qué casos es la idea de la fortificación? Pues por ejemplo nosotros lo hacemos cuando ya tenemos por lo menos 100 mililitros por kilo, que tu paciente presente alguna desnutrición o que no tenga una ganancia de peso esperada, ya ahí lo tienes que hacer. Y más porque si te das cuenta, y si es prematuro. Y me parece, hay hasta ciertos, no me acuerdo ahorita hasta qué gramos de peso se considera estarla fortificando para asegurar, y más también por la restricción de líquidos, que de pronto también son todas estas circunstancias que tenemos en los niños,
donde amerita poder fortificar la leche materna porque no nos alcanza a cubrir las kilocalorías. Nuestra meta, por ejemplo, si un niño estuviera bien en condiciones así, que sería lo ideal, ¿verdad? Que de pronto no existe tanto lo ideal, es que por lo menos yo le esté dando 180 mililitros por kilo, y con esos 180 mililitros por kilo yo aseguro por lo menos 120 kilocalorías kilo y 2 gramos de proteína por kilo, que es lo que requiere en promedio ese prematuro para continuar ganando de peso. Y sí, justamente lo hemos visto en el área de incremento de peso, donde cuando aseguramos estos volúmenes, aseguramos calorías y proteínas, los niños ganan peso sin fortificar nada, sin simplemente recibir. Incluso están con el programa Mamá Canguro, ya también en ese momento también facilita la ganancia de peso, y todo en ese volumen, ya al 180 pues ya estás garantizando prácticamente sus requerimientos y el niño sube bien de peso. El detalle es cuando no nos dan tanto volumen o por la circunstancia del paciente no se puede progresar a esa cantidad tan elevada de líquidos, de acuerdo a la circunstancia del paciente. ¿Sí? Ahí es donde de pronto no lo alcanzamos a cubrir, y es donde buscamos otras formas de aumentar las kilocalorías para asegurar un buen aporte calórico y favorecer la ganancia de peso. Un poquito ahí. ¿Sale? Entonces también en el caso del paciente con sudor excesivo, pues hay que considerar la reposición de líquidos. Nos está indicando ahí que va a requerir líquidos para poder mantener un adecuado estado de hidratación. Fíjate, lo curioso es ahorita que recuerdo cuando a mí me gusta hacer mucho senderismo, ¿no? Entonces, pero de pronto se prolonga el senderismo me acuerdo la última vez, nos pasamos casi 7 horas caminando. Dije, wow, estos sí se pasaron. Y nada más yo llevaba como 1 litro de agua. Dije, no puede ser, o sea, pipí, nada, ya estabas en un proceso de deshidratación. Y llegamos a la localidad más próxima, y ahí recuerdo que me tomé casi 3 litros 2 litros, así, no, yo creo que se me echa hasta 3 litros de agua, así, Y dije, wow, nunca había tomado tanta agua. Y después de eso tú esperabas ir al baño así como normalmente lo haces, no tomas líquidos y vas a hacer la pipí. Pero no, yo dije, wow, si acaso nada más fue una sola vez. Pero era tanto ya lo deshidratado que estaba mi cuerpo, que al momento que recibe esa cantidad de líquidos, se vuelve o sea, incluso te vuelves a la vida, te recuperas, ya ibas totalmente agotada porque ya no había líquidos en tu cuerpo. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque en esos casos puede haber una lesión renal importante, ¿sale? Y ahí sí aprendí, dije, no, a partir de esto me cargo en la mochila hasta 3 litros, así no me los termine, pero prefiero cargar 3 litros de agua a irme solamente con uno solo. Ya de pronto uno va aprendiendo en los cajes del oficio, pero hay que estar tomando suficiente cantidad de líquidos. Incluso de pronto cuando uno ya tiene sed, ya es un signo de deshidratación, no tendrías por qué sentir sed si estás tomando líquidos de manera frecuente. Y también es importante calcular nuestro requerimiento hídrico, que sepas cuánto tienes que tomar. Eso es importante, que sepas cuánto, porque aquí la parte de las mamás o las personas te van a decir, bueno, ¿y cuánto tengo que tomar? Es ahí donde tienes que ser muy puntual e indicar qué cantidad de volumen va a requerir este cuerpo para mantenerse en un adecuado estado de hidratación. Nosotros usamos mucha la de Arlene. En menores de 10 kilos son 100 mililitros por kilo. En mayores de 10 kilos son 100 mililitros más 50 mililitros por cada kilo. Déjate lo pongo por aquí. Aquí en un espacito aquí. Vamos a hacerlo aquí. Menores de 10 kilos igual a 100 mililitros por kilo. ¿Qué quiere decir? Si pesa 8 kilos, pues son 800 mililitros. Lo ponemos en otro color porque no se ve. Aquí está. Más grande. Ahí está. ¿Sale? Ahora, ay, se me desapareció. Ahí está. Dijo, ay, es que está como en la otra diapositiva. Lo vamos a poner arriba de esta porque si no, no va a caber, pero no se va a ver. Bueno, aquí le vamos a hacer un lugarcito.
Y si no, ok, vamos a ver si de 10 a 20 kilos son los 1000 mililitros por los primeros 10 y le voy a agregar 50 mililitros por cada kilo mayor de 10. Ejemplo, si pesa 15 kilos, los primeros 10 kilos, ahora lo voy a hacer más chiquita porque ya no ocupo. Ahí está. Si pesa 15 kilos, ejemplo, pesa 15 kilos, son 1000, ¿no? 1000. De los primeros 10 kilos nos restan 5. 5 kilos por 50, 5 kilos por 50 serían 250. No va a caber, 250. Y 250 más 1000 ya serían 1250. Entonces total 1250 mililitros. Así es como sacamos en mayores de 10 a 20. Ahora, mayores de 20, mayores de 20 kilos son los 1000 de los primeros 10 y los 500 de los siguientes 10 son 1500. Por los primeros 20 kilos. Y le vamos a agregar 20 mililitros por cada kilo mayor de 20. Entonces, por ejemplo, si pesa 30 kilos, los primeros 20 ya son 1500. Y nos restan 10. 10 kilos por 20 son 200. Total, 1700 mililitros. Y ahí quedaría. Ahora, requerimiento hídrico es lo mínimo que requiere para mantenerse sano, ¿sale? De ahí podemos dar hasta un 20% más o hasta un 50% más dependiendo del clima en el cual se encuentren. Puede ser que sea un clima muy caluroso, pues va a requerir hasta un 50% más. De pronto también un deportista toma un poquito más de líquidos, porque el músculo requiere mayor cantidad de agua, pero el requerimiento es lo mínimo para mantenerse sano, es lo mínimo que requiere para mantenerse bien hidratado. Ustedes ya pueden sacar su requerimiento hídrico de acuerdo a su peso que tienen y de ahí se van a dar una idea cuánto deberían de estar tomando diariamente y si realmente lo cubren durante el día. Si no, pues realmente su cuerpo está deshidratado y ustedes ni por enterados. ¿Sí? Entonces hay que estarlo considerando, ¿vale? Y esta es una formulita, se llama The Holiday Easier. Es la fórmula para sacar el requerimiento hídrico en pediatría. No sé si lo ocupen también en adultos, pero en pediatría hay. La forma de 35, pues de pronto se ajusta, por ejemplo, 35 por kilo, pero porque, por ejemplo, vamos a ver, 35 por ese de 30, a ver cuánto sale. Hay algunas otras, yo utilizo esa, pero yo he visto por ahí de pronto que utilizan algunas otras y si de pronto sí ajusta. Ay, no, por ahí no salió, mira. Porque si pesa 35 por kilo, y ese que hicimos de 30 kilos, 35 por 30 nos dan 1050. Entonces, no, yo creo que eso sí en adultos. Pero en niños nos quedaría muy corto. Imagínate, apenas 1 litro para 35 kilos. Es muy poquito. Ahí sí no te sabría decir. Esta se utiliza más en pediatría. Yo incluso puedo calcularme mi requerimiento hídrico en base a esa fórmula también. Y ya se ajusta para adultos. Pero no sé tanto en la práctica clínica qué tan factible sea eso. Como yo no practico adultos, no te sabría decir, a eso me refiero. Pero sí yo calculo para mí mi requerimiento hídrico con esa formulita y me ajusta muy bien. Incluso mucho de este requerimiento, si tú buscas las tablas de referencia de recomendación de ingesta de líquidos, va a ser muy similar a esto. Eso sí ya lo he corroborado. Entonces digo, mira, sí sale. Entonces ahí nada más es de checarlo. Es una formulita así rápida. Porque te van a preguntar, ¿y cuánto debo de tomar de agua? Y esa es una rapidita.
Por ejemplo, vamos a pensar, si pesa 70 kilos, aquí te voy a poner los primeros 20 kilos ya son 1500, ¿no? Nos restan 50, porque ya de los 70 ya son 20, ya son 1500, restan 50 kilos y esto lo multiplicamos por 20. 50 por 20 nos dan 1000, más los 1500 mililitros, igual a 2500 mililitros al día. Ahí está. Entonces, sí, para un paciente adulto de 70 kilos, sí ajustarían los 2500. Y sí, realmente, sí tomamos bastante agüita. Agua simple. Muy bien. Entonces, ahí está el requerimiento hídrico. Y finalmente, cuando veamos un exceso de tejido graso a nivel abdominal, pues ya nos habla de falta de actividad física para mover toda esa energía, fraccionar la dieta, quizás de pronto ajustar la cantidad de lípidos, colesterol y triglicéridos que pues seguramente el paciente está ingiriendo. Hay que ajustarlo para que esa grasa que se encuentra a nivel abdominal se empiece a mover y se empiece a utilizar como fuente de energía y que haya movimiento, que haya actividad. Si no hay actividad no se mueve, solamente se acumula. Así es que hay que estarlo checando. A nivel de las uñas, esto también me ha tocado alguna vez observarlo, los dedos en palillo de tambor como tipo E.T., la película, así de bolitas a la punta. Y esto ya nos habla de datos de hipoxia a nivel distal, pero también es se relaciona mucho con el paciente cardiópata. Hay una baja oxigenación y obviamente las partes distales del cuerpo sufren esta falta de oxígeno y por eso llegan a formar esa cianosis a nivel distal y justamente forman esa uña en forma de cuchara con tipo vidrio de reloj y nos habla de una deficiencia de hierro y de pronto también las uñas muy quebradizas, que a final de cuentas es proteína. Si no tenemos una buena ingesta de proteína, estas uñas se hacen quebradizas. Todo nuestro cuerpo, en la mayor cantidad que hay, son proteínas y grasa o energía. Yo creo que hay muy poca cantidad en cuanto a glucógeno, se agotan rápidamente, pero proteínas tenemos desde la piel, las uñas, el cabello, los huesos tienen parte de proteínas. Cuando el cuerpo empieza a consumirse, pues todo eso va a empezar a utilizarse. Y la grasa, de igual, o sea, va a depender mucho de la porción del cuerpo, pero también la grasa es otro sustrato que se encuentra, pues, y aparte nos da más calorías, ¿no? También. ¿Sale? Y esto es muy frecuente en el paciente con cardiopatía, obsérvalo. Y obviamente esa baja saturación de oxígeno, pues, afecta y se presentan los dedos con cianosis. Y es muy frecuente. ¿Qué te está indicando? Que pues obviamente no alcanza a perfundir de forma adecuada y también de pronto quizás en ellos va a depender mucho de la cardiopatía, pero en algunos casos se busca requerimiento, o sea, niveles de hemoglobina mucho más elevados que aquel paciente que no tiene cardiopatía, porque justamente el cuerpo va a requerir una mayor producción de glóbulos rojos para poder distribuir esa cantidad de oxígeno en todo el cuerpo. Pero va a depender mucho del tipo de cardiopatía, no recuerdo así como cuál de forma muy específica, pero sí es importante considerarlo. Y también a nivel del abdomen, aquí todavía en el abdomen, aquí se me fue esta, ¿verdad? Porque dije, ay, ya habíamos visto el abdomen. Justamente la distensión abdominal, ¿no? Ya mencionamos y la hepatomegalia. Ahí está, como que la tengo repetida, ¿verdad? Aquí la había visto anteriormente. No sé por qué repetí esta acá. En algunos pacientes, por ejemplo, a nivel de los genitales, hipogonadismo y se relaciona con la deficiencia de zinc. Este también es muy frecuente en los pequeñines. De pronto llegamos a tener pacientes, me ha tocado ver pacientes con la enfermedad de huesos de cristal, y son niños que de pronto pues se la pasan su mayor tiempo en las sillas de ruedas, y también pues el no haber movimiento pues tienden un poquito a subir más de peso, y de pronto también la alimentación, porque de pronto me los consienten mucho con dulcecitos
y suben muy rápido de peso. Como no se mueven tan fácilmente como aquel niño con actividad normal, pues esto va a conllevar a que gane mayor cantidad de peso, de grasa, y hay que ajustar la cantidad de energía, de hidratos de carbono, dar un buen aporte de fibra. No se mueven. Aquí mucho de este paciente, como muestra la imagen, al no haber movimiento, tampoco sufren de manera frecuente de estreñimiento. Recuérdate que para que haya un movimiento a nivel intestinal debe haber movimiento de estas piernas, de que haya movimiento para que este intestino se mueva. Si no se mueve, pues obviamente van a presentar estreñimiento. También es algo muy común, por ejemplo, en las personas que trabajan todo el tiempo sentadas, ahí también no se mueven. Entonces su cuerpo ya no está funcionando, no hay movilidad, no hay adecuada irrigación a nivel general, y eso va a conllevar a que padecen justamente de las varices en las piernas, y otra situación que presentan pues es el estreñimiento, las hemorroides al no haber movimiento. Si es que hay que movernos, es bueno moverse. Ajá. Y también, por ejemplo, si está el paciente con algún grado de amputación, pues hay que disminuir el gasto energético, porque esa parte del cuerpo no está gastando energía y hay que ajustarlo, ¿sí? Por ahí en su momento en la antropometría vimos la formulita de cómo estimar el peso en aquellos pacientes con alguna amputación de algún miembro. Porque probablemente si tú no tomas a consideración ese peso por la amputación, vas a pensar que está desnutrido, pero no estás tomando en consideración el peso de la pierna. ¿Sale? Entonces ahí hay que cuestionarlo. Y también de pronto si no se mueve, ya decíamos, ¿no? Nos va a subir más rápidamente de peso, y de pronto también si no hay movilidad hay que fraccionar la dieta, dar un buen aporte de fibra, de líquidos para asegurar pues un buen aporte pues ahora sí que no favorezca el estreñimiento básicamente, sino que realmente se encuentre bien hidratado, y que pues obviamente esta parte intestinal le permita una adecuada funcionalidad de este órgano básicamente, ¿no? Y también algo muy común son las úlceras por presión. Si no se mueve este paciente, es como, a mí esta parte de pronto me suena, ¿cómo puede ser? Imagínate, vamos a pensar que si, esta es mi piel, ¿no? Pero si todo el tiempo está en contacto con este suéter, pues dices tú, pues está suavecito, ¿no? No está rasposo. Pero el no haber movimiento, esto hace que la perfusión de irrigación sanguínea no sea la adecuada, y es como de pronto cualquier movimiento brusco empiece a lesionar. Ahora sí que la piel, a mí me sorprende cómo se formó eso, porque recordé, eso lo vi por ejemplo con mi mamá cuando estuvo hospitalizada. Yo decía, se le empezaron a hacer las úlceras, y como no se podía mover porque obviamente no tenía la fuerza para hacerlo, el simple hecho de cómo la piel del pie al hacer contacto con la sábana empezaba a ocasionar esa fricción. Ajá. Y esa fricción de pronto empezaba a formarse, se empezaba a enrojecer, y luego empezaba a lesionarse, se empezaba a abrir, y ya se hacía como la lesión. Pero dije, wow, sorprendente cómo esto se forma. Por eso te dicen que los muevas, que los estés masajeando, nos decían eso, masajéalo para que no forme las úlceras. Yo dije, wow, nunca me había dado cuenta de esto hasta ese momento. Impresionante, pero existe. Y importante, por ejemplo, es moverse para que todo el tiempo nuestra circulación esté girando, esté moviéndose de forma adecuada, y no se estanque en ese punto. Fíjate, como algo tan simple, ¿no? Eso es lo que me sorprende. Pero bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Justamente nos quedamos aquí en esta parte de los miembros inferiores, ¿no? Incluso también si el paciente no se mueve, pues su gasto energético va a disminuir, porque justamente no está haciendo actividad física. Ahí hay que ajustar la cantidad de kilocalorías para ese paciente, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí vemos esta parte de nutrición. Ya más al ratito, si platicamos algo diferente, pues perfecto, y si no, pues nos seguimos aquí compartiendo esta parte de nutrición, ¿sale? Vemos si aún así nos da oportunidad de verlo el día de mañana, y si no, pues damos seguimiento en otro día,
probablemente mañana, si acaso lo hago, sería un poquito más temprano también, porque después hay que hacer la cena de Navidad, hay que hacer las comidas, entonces podríamos platicar un ratito temprano, pero y ya vemos más adelante, ¿sale? Así es que muchísimas gracias, y si no, pues de pronto se van a quedar grabados y ya más adelante se los compartiré, ¿vale? Que pasen una linda tarde, disfruten de, pues ahora sí que estos días con la familia, de convivir, de platicar, de disfrutar, y muchísimas gracias. Nos vemos en otro momento. Hasta la vista. Bye bye. Y vamos a cerrar porque ya se acabó. Antes de que se acabe, finalizar. Listo. Porque si no, ya no me deja compartirlo.